Bien, estamos y seguimos aquí, perseveramos en la etapa de preparación de sermones, el arte de predicar. Ya estamos terminando la página 11 que dejamos ahí leyendo la vez pasada que estuvimos hablando. Y vamos adelante con la página 12, que es esto que tenemos en la pizarra electrónica, que nos habla de esto buenísimo que es la parte de preparar un sermón y las etapas en la preparación del mensaje. Naturalmente que son las etapas que tienen que ver con la parte, llamamos mecánica, ¿verdad? Del tema. No de ninguna manera estamos hablando de que esta parte sea la parte espiritual. Naturalmente vemos que esta parte inicia naturalmente con la lectura devocionales que tenemos, cómo buscar nuestros sermones, pero también la parte de la oración. Sin estas partes tan importantes no podemos preparar un buen sermón, un buen mensaje. Estamos carentes, porque recuerdan ustedes que al final predicar, dijimos querigma, esta palabra griega que dice proclamar, pues ¿qué vamos a proclamar? Pues la palabra de Dios que es inspirada en nosotros por su Espíritu Santo. Entonces tener que tener una comunión amplia con Él para tener este mensaje. Eso es de antemano clarísimo para hablar de la parte mecánica de hacer un sermón que tiene que ver con nuestro esfuerzo que vamos a ver hoy y trataremos de ir trabajando sobre este asunto en este momento, ¿no? Entonces, esta es la parte que tenemos que ir revisando en nuestro manual. Decimos y queremos que quede clarísimo que esta parte del sermón que tenemos es una parte que tenemos las etapas. Y si recordamos bien, estamos diciendo que cuando yo tomo la Biblia, voy a hablar la palabra de Dios a las personas que me escuchan. Entonces, yo debo preparar lo mejor posible mi sermón para que ese sermón sea bueno, ¿verdad? Y que yo les digo a mis hermanos, eh, pues no es jactancia, es la realidad. Si no leo la Biblia, se nota en el uso que tengo en la Biblia, ¿no? Ya ven aquí que mi Biblia está desgastadita. No es jactancia, es que quiere decir que la uso, ¿verdad? Mis hojas están leídas, un libro se ve cuando está leído. Yo tengo un libro que estoy leyendo y el libro se ve cuando está leyéndose, ¿verdad? El libro se ve. Si yo tengo una Biblia que no tiene un desgaste, pues no la uso. La Biblia no es un pretexto para predicar, es una herramienta esencial porque es la palabra de Dios que estoy expresando a las gentes. Ahora, esa es la parte espiritual, pero viene la parte muy importante que es la parte que estamos viendo aquí, que vamos a ir viendo en nuestro manual. Si en algún momento pido de la ayuda de ustedes, por favor me ayudan con la lectura, así que ubíquense, por favor, en la parte de la página 12, donde dice las etapas en la preparación del mensaje. Y lo primero que tenemos ahí es una primera etapa muy interesante que nos dice ahí con un número romano, dice eh, uno, elección de la porción que proveerá el tema para el mes. Ahí ya dijimos en la clase pasada cómo elegir una porción bíblica, pero elección de la parte de la porción que proveerá el tema para el mes. Aquí estamos hablando que un buen sistema de predicar es predicar porciones por mes. ¿De qué estamos hablando? Ahorita lo vamos a expresar con toda claridad. Es mejor, si no lo hacemos así, no importa. Pero si, por ejemplo, en mi propia comunidad de fe, ahorita me toca predicar mañana, bueno, pasado mañana, el domingo, sobre el libro de Hechos, capítulo 3. Ese va a ser mi sermón que estoy preparando. Ahora, ¿en base a qué se hizo? A que en algún momento de la preparación del sermón, pues vimos el calendario y en ese calendario vimos cuántos domingos había en ese mes y decimos, a ver, ¿cuánto me alcanza predicando? Pues me alcanza 28 meses, ¿verdad? Pero vamos a escoger los pasajes más significativos. Se predicó sobre Hechos 1, luego se va a predicar mañana de Hechos capítulo, bueno, el primer sermón fue el sermón de la pastora de nuestra iglesia, quien hace la pastoral, que fue sobre los propósitos de espirituales, los devocionales, etcétera. Luego, la persona que hace la pastoral, el varón, su esposo, predicó sobre Hechos 1. Nos brincamos Hechos capítulo
Dos, porque lo vamos a usar en el día de Pentecostés, que es una fecha específica en el calendario litúrgico de los judíos. Entonces, mañana vamos a preparar el sermón de Hechos capítulo 3. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es mejor si preparamos, de acuerdo a lo que nos dice aquí, el sermón de acuerdo a esta circunstancia de ir poniendo por meses. ¿Qué pasa si no lo hago así? Como pastor o si en mi iglesia no lo hace así, no pasa nada. Esta es una sugerencia para tener una coherencia. La gente va interesándose y va viendo que vamos teniendo un sistema de predicación. Entonces, esto es muy interesante. Vean lo que dice nuestro manual. Déjenme ir al manual, por favor, si alguien lo tiene ahí, me ayuda. Entonces, estamos aquí en el manual. Voy a ponerlo al frente, los dejo ver un ratito, pero dice que nos habla de la letra A, ¿verdad? La letra A. ¿Qué dice la letra? ¿Alguien lo tiene, por favor? La letra A. Si alguien me ayuda, si no, yo lo leo. Y dice, el pastor debe hacerse un calendario para varios meses de temas que va a predicar y elegir los libros y porciones de los cuales va a predicar. Tomará en cuenta, uno, perdón, las necesidades de la congregación. Dos, Ahí va, mi estimado Raúl, ahí vamos a dar una pausa para ir explicando un poquito. Ahorita me sigues ayudando a leer, ¿de acuerdo? Entonces, vamos otra vez al manual y dice ahí con toda claridad, dice que esta labor que tenemos ahí en la letra A es que el pastor, es su deber ir al calendario y ver el tema. Ujú. Y cuando toma el tema, debe tomar en cuenta las siguientes características. Ya vemos ahí que ya estamos ahí con el calendario y decimos, bueno, vamos a predicar de este tema. Puede ser tema, puede ser el pecado, la gracia, pero también puede ser un libro de la Biblia. Y aquí voy a hacer, antes de, por eso interrumpí un poquito a mi estimado Raúl, ¿qué libro vamos a predicar? Pues alguno que nos guste mucho. Hay libros cortitos que nos pueden ayudar mucho. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el libro de Ruth, ajá, la historia de Noemí. ¿Qué otros libros les gustan a ustedes? Aquí vamos a hacer una lluvia de ideas. ¿Qué libros, si nosotros estuviéramos pastoreando una hipotética comunidad de fe y tuviéramos que decidir sobre el mes de febrero, porque ya enero se nos fue, y tuviéramos que decidir qué me dicen, cuáles escogerían? Pueden abrir sus micrófonos, creo que quité el silenciador. Dejen quitarlo de aquí. Sí, si estamos así en este modo, no nos estorban los ruidos. ¿Qué libros escogerían de los que estamos aquí? A ver, cuéntenme. ¿Qué libros les gusta? Dios le bendiga, pastor. ¿Cómo están? Bien, bien, dígame. A mí siempre me ha gustado mucho predicar en el libro de Romanos. Ah, excelente. Romanos tiene para que tenga realmente una conexión con el Señor en la vida espiritual y te fortalece mucho en la vida espiritual porque habla de mucha redención, habla de mucha unción, habla de muchas, vamos a decirlo así, habla de mucha regla que tenemos que seguir. Entonces, ese libro realmente es algo muy, muy bonito. Romanos es muy bonito. Sí, sí, Pastor Paco. Y fíjense ustedes, el Pastor Francisco nos acaba de dar un libro y es un libro profundo. Ahorita vamos a ver si hay otros. Nada más les voy a pedir un poquito de su atención ahora. Por favor, prendan su cámara. En este momento, prendan sus cámaras, los que tengan esta posibilidad, y van a taparse los oídos, todos. Van a taparse los oídos, ¿sí? Por favor, no quiero que escuchen lo que voy a decir, menos el Pastor Francisco. ¿De acuerdo? A ver, todos ya, los que tienen la cámara apagada también, no van a escuchar. Pastor Francisco, me recuerda, por favor, me recuerda obsequiarle un buen comentario del libro de Romanos, del señor Karl Barth. Ese te va a encantar. Es un poco técnico, teológico, pero estoy seguro que si lo vas masticando en el año, lo puedes leer en un año y seguramente lo vas a tener. Ok, pueden destaparse ya los oídos. Ya dije algo personal. Mándemelo. ¿Me lo podría mandar el autor por WhatsApp? Te mando el libro por PDF, Aleluya. ¿sí? El Eh, libro te lo socializo, como se dice ahora en la educación moderna, ¿eh? gracias. Con mucho gusto lo socializamos en estos días y no recuérdamelo y yo lo voy a tener en cuenta. Y ahí los demás que no escucharon, pues no saben de qué libro es ni nada, entonces pues no van a tener esta curiosidad de leer este libro, pero si a alguno le interesa,
también del libro de Romanos es un buen libro. ¿Algún otro para seguir con nuestra clase? Nos queda un minuto para decirnos que 32 segundos, 30, ¿algún otro libro? Adelante, Jorge, adelante, Raúl. Lucas, pastor, a Lucas, mí me gusta excelente. mucho la historia de Lucas. Sí, sí, Lucas, y que tiene su consecución en Hechos, ¿no? Porque son dos tratados. Ok. Exacto. Hoy vamos a hablar sobre el segundo tratado más adelante en la clase. ¿A otro libro, Pastor Raúl, por ahí estaba alguien prendiendo o alguien más? El libro de Gálatas también me gusta Gálatas, muchísimo. excelente. Uy, es una belleza predicar de Gálatas y es una belleza leer el libro de Gálatas. Yo tengo la costumbre, lo he hecho desde hace muchos años. eh, bueno, deben hacerse a la idea de que tenemos que leer la Biblia completa. Yo lo leí cuando recién convertido a los 15 años, la leí con mi esposa cuando nos casamos y la leí con nuestras hijas cuando completo, o sea, como libro de Génesis, de la primera hoja a la última, así de ese, como si fuera un libro, una colección de libros, tomamos un libro, lo leíamos, y luego con las hijas, cuando aprendieron a leer entre todos en la mesa, leímos todas las tardes, noches, toda la Biblia en un año también, y recién, 2020 marcó nuestra vida. ¿Qué fue? ¿Qué pasó en 2020? No me digan, no quiero acordarme, pero ¿qué pasó en 2020? Todos lo recordamos. Estuvimos en casa con mi esposa y leímos nuevamente la Biblia completa. Entonces, además de esto, cada mes me propongo leer un libro de la Biblia. Por ejemplo, un libro de Gálatas, como se mencionó aquí, es un libro excelente. Así es, Raúl, me encanta ese libro y yo lo leo completo diario durante 30 días. Luego hago notas, luego lo... Y ese es, normalmente cuando me dan predicación libre, yo predico sobre el libro que estoy leyendo. Otro tip que les puedo dar para la lectura es, enero tiene 31 días, febrero tiene 28 o 29 días, pero marzo vuelve a tener 31 días. Y mi mamá nos daba un consejo. Ya que pasó las fiestas y que se engancharon y que ya pasó febrero y fue cortito, empiecen el libro de marzo leyendo un proverbio diario. Háganse, pónganlo en la agenda, háganlo. No lo tienen que leer cada mes que trae 31, pero háganlo. Van a ver ustedes qué bendición es leer el libro de proverbios. Yo por años he seguido este consejo de mi madre y cuando se me pasa marzo, pues lo hago la siguiente vez, pero normalmente procuro que sea con los marcianos cuando lo hacemos, ¿verdad? Cuando estamos festejando a Don Marte el Marte del marzo. Entonces, ahí están los dos tips y vamos a seguir adelante. Ahora sí, Raúl, nos quedamos con ¿dónde te interrumpí, por favor? Sí, dice, uno, las necesidades de la congregación. Dos, el calendario cristiano, Pascua, Pentecostés, Ascensión, Navidad, etcétera. Tres, el calendario nacional. Y cuatro, los, los libros de la Biblia sobre los cuales quiere presentar una serie de mensajes. Hasta ahí vamos a leer. Gracias, Raúl. Entonces, ahí tenemos estas cuatro posibilidades. Como ejemplo, puede haber muchas más posibilidades donde yo pueda decir sobre qué predicar, si yo soy el que decido qué predicar. Y es buenísimo porque una mente ordenada es una mente que tiene lucidez, ¿verdad? Yo tengo un papá que tiene 26 años más que yo, así que ya anda llegando a los 90, y el domingo que estuve con él, me doy cuenta que tiene una mente lúcida, pero es un hombre ordenado, es un hombre lector, es un hombre que lee la Biblia, es un hombre cristiano que ya está jubilado, pero tuvo su tiempo de trabajo en el Evangelio, en evangelismo, y pues ahí está. ¿Por qué? Porque es ordenado en este sentido. Entonces, esto se va a reflejar en nuestro ministerio cuando nosotros somos ordenados. Por eso me da tanto gusto cuando escucho del movimiento donde ustedes están, que están haciendo planeación, que tienen juntas de planeación. Estuve ahí en la iglesia del pastor Francisco en una de sus reuniones de asamblea, de conferencia, de organización. Y bueno, es maravilloso esto que la gente pueda planear, ¿verdad? No vivimos a salto de mata como cristianos, vivimos bajo un orden, bajo una eh, rigurosa. Ahora, si yo no soy el pastor, si yo no soy quien decido predicar, bueno, esté preparado, ¿no? Dice la Biblia que estemos, le dice Pablo a Timoteo, dice, está abierto a que cualquiera que demande de ti respuesta, dásela.
Entonces así debemos estar. ¿Qué le vamos a responder? Pues leyendo la palabra, ¿no? Aunque muchas veces la mejor respuesta es que el Espíritu Santo nos guíe y nos dirija a una circunstancia muy, muy adecuada para el mensaje. Sin embargo, la palabra dice, le recordará, el Espíritu Santo le recordará. Entonces, ¿cómo nos va a recordar si no lo hemos leído? ¿Usted se acuerda algo que no vivió, que no leyó? Pues no. Entonces, cuando ahí decimos, es que el Espíritu Santo me va a recordar. ¿Y cuánto has leído para que te recuerde, verdad? Entonces, eso es muy importante. Vamos al punto B, por favor. Y el punto B es muy interesante. También aquí vamos a tener un pequeño dibujito. Y si alguien que ya leyó Raúl, alguien más nos quiere ayudar a leer el punto B, por favor, ahí ando. Hoy fue mucho trabajo de ojos y estoy un poco cansado, pero si no hay, me animo a leer. Por favor, alguien lee el punto B que empieza con aún, que está con acento que significa todavía. Yo lo ¿En qué leo. página está? Perdón, es que no lo Yo, encuentro. Adelante, quien dijo yo lo leo. Ahorita yo, te indico dónde Mónica. está. Permíteme nomás de indicarle a Paco, Francisco. Estamos en la página 12. Hasta arriba está un título negro que dice las etapas de la preparación del mensaje y luego tiene una letra ahí romana. Estamos en em, el punto número B, que dice aún empieza con acento que dice todavía, si el pastor. Ok, adelante, quien dijo yo lo tengo. Una voz de mujer que oí por ahí. Sí, fui yo, Mónica. Adelante. Aun si el pastor no predica cada domingo del año, conviene predicar una serie de un libro para profundizar más este libro. En esta forma se ahorra el trabajo de aprender para conocer un trasfondo histórico cada semana, porque cada libro tiene su propio trasfondo histórico, cultural, etcétera. Recuerde, gracias, Mónica. Esta es toda la letra B. Hasta ahí no tiene incisos, pero recuerden ustedes que esto es muy, muy interesante, que podemos leer aquí, como está en este dibujo, eh, sobre un libro y tenemos que prepararnos para hablar sobre un libro, sobre uno de los libros. Ejemplo, vamos a dar ejemplos y también en el siguiente punto vamos a dar ejemplos acerca de esto. Fíjense ustedes qué interesante que el libro de Epístola a los Hebreos, es un comentario de Bruce que tengo aquí, ya también gastadito y raidito por la vida misma, pero este comentario de F. F. Bruce es muy interesante en muchos sentidos porque él menciona, voy a decir algo que no estoy seguro si él lo menciona, lo he leído varias veces, pero no estoy seguro. Él menciona varias cosas interesantes. Primero, que no se sabe quién escribió el libro de Hebreos, eso ya lo sabemos, eso nos da pie, él dice, a la imaginación. ¿Quién le pudo haber escrito? Y aquí hago una encuesta. ¿Quién pudo haber escrito el libro de Hebreos? Ahí hay varias teorías, pero si ustedes saben alguna, ¿quién? Si no tiene título, ¿quién pudo haberlo escrito? Si aceptan candidatos, candidatear alguno. ¿Quién lo pudo haber escrito? ¿Algún colaborador de Pablo, posiblemente? Él se anima a decir, fíjense, él se anima a decir, como no dice que así sea, sino dice, esto primero que dice que no hay un título para esta carta, me anima, dice Bruce, a decir cualquiera lo pudo escribir. Y empiezo a imaginarme quién lo pudo escribir. Dice, pues tuvo que ser alguien que estuviera muy en contacto con Pablo, porque está en un lenguaje parecido al de Pablo, pero no es Pablo, obviamente. Y dice también a cualquier colaborador de él y posiblemente algún colaborador que conocía bien las leyes judías. ¿Y de qué colaborador de Pablo conocía bien las leyes judías? Aunque Timoteo había sido estudiado y había crecido a los pies de su mamá y de su abuela, y tenía cierto conocimiento, Lucas también, pero ellos tenían un perfil más gentil o griego y se necesitaba un colaborador de Pablo que fuera muy acercado a la ley. Y fíjense qué interesante que quien da este perfil, según lo que narra ahí Bruce, naturalmente esto es una especulación de Bruce, dice, quien estuvo así acercado fue una pareja de gente, un matrimonio, que a él encarga cuando Apolos, recuerdan que este famoso Apolos, en el libro de los Hechos, era un predicador famoso, que inclusive en 1 Corintios dice, unos son de Pablo, otros son de Pedro, otros son de Apolos.
era un predicador que era muy bueno, pero solamente tenía la parte de la ley. Y entonces de que una pareja lo llama aparte y le explica más claramente el mensaje. Esta pareja era Aquila y Priscila. Ujú. Eh, y esta pareja de Aquila y Priscila, o Priscila y Aquila, como lo menciona en las dos maneras la Biblia, y él menciona esto, lo menciona en las dos maneras, Priscila primero y luego Aquila, a veces Aquila y luego Priscila, dice, posiblemente fueron ellos o ella quien escribió el libro. Y esa pudo haber sido la razón por la que no le puso su nombre, porque en ese tiempo pues era una herejía, ¿verdad? Es una especulación, hasta ahí queda una especulación, pero estudiar sobre esto nos da mucha luz sobre este libro de Hebreos. Es un libro que podemos estudiar y ver ahí y me regreso para hablar con ustedes. Entonces, y seguir con nuestra clase. Vamos a ver, ahí estamos. Muy bien, clase, entonces seguimos aquí y seguimos con esto que dijimos aquí. Vamos al punto número C. Este punto es muy interesante. ¿Qué dice ahí? Creo que no estoy leyendo bien lo que dice la pizarra electrónica ahí. ¿Qué será lo que está diciendo ahí la pizarra electrónica? Fíjense bien, ¿qué dice ahí la pizarra electrónica? Debe leer el libro entero varias veces. ¿De qué está viendo? ¿De la Biblia? No, pues no nos alcanza. Del libro que vamos a predicar, ¿verdad? Debe darse el tiempo para leer el libro varias veces. Por ejemplo, en el caso del libro de los Salmos, pues no, porque cada libro de los Salmos es un salmo, entonces no aplica. El libro de Proverbios tampoco. Algunos libros que son extensos, ¿cuáles son otros libros serán extensos? En el Nuevo Testamento tenemos, ¿recuerdan ustedes que las epístolas están acomodadas no por fecha de escritura ni por autor, sino más bien por tamaño del libro? ¿Recuerdan ustedes esto? Entonces, perdón, ¿cuál es la primera epístola que encontramos después del libro de los Hechos? Romanos. Así es. ¿Por qué creen que está ahí Romanos? Por la extensión que tiene el libro, ¿verdad? Entonces, ese es el libro que está ahí y está dividido en forma natural en dos partes. Está dividido en forma natural en dos partes. ¿Alguien quiere seguir leyendo ahí en el manual, por favor? No. La letra C, por favor. Debe leer el libro entero varias veces, en diferentes traducciones. Procura dividir el libro en sectores que corresponda a los diferentes grandes pensamientos del autor. Ahí el ejemplo que está dando, permíteme, es el libro de Romanos. El libro de Romanos, lo dije la vez pasada, está dividido en dos partes, del 1 al 11, que es el primer gran pensamiento. ¿Cuál es el gran pensamiento? El hombre es pecador, ha caído muy bajo, la ley ha sido un medio, pero ese medio solamente nos lleva a un lugar que es la gracia. Y la segunda parte, perdón, esa segunda parte nos habla de algo muy importante, cómo se aplica la gracia, cómo la gracia se vuelve práctica, ¿no? La práctica de la fe. Y empieza con Romanos 12. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y este culto racional es decir, ¿cómo puedo vivir la vida cristiana? Y ahí nos dice y encontramos la maravillosa manera de vivirla en Romanos capítulo 12. Vayan a Romanos capítulo 12, nada más para que vean cómo los libros están divididos. Entonces no vamos a leer todo el libro de Romanos, pero si vamos a predicar sobre Romanos, podemos de alguna manera ir al libro de Romanos y ahí en el libro de Romanos tenemos algo muy especial, que esta parte de Romanos nos habla, Romanos 12, dice ahí como subtítulo, deberes cristianos y abarca, si dan cuenta, por lo menos en la traducción de Casiodoro de Reina, versión revisión 60 que tengo, abarca hasta el capítulo 12 y 13. 12 y Así 13 es, nos habla de todos los deberes cristianos. Luego nos habla de cómo debemos tratar a los débiles en la fe, con ese así famoso es. versículo, recibid a los débiles en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer y habla acerca de la comida, es decir, este tema, si ustedes me permiten, estamos hablando de la praxis de la fe, la práctica de la fe. ¿Cómo debemos vivir la práctica de la fe? Ahora, si ya dividimos Romanos,
y lo leemos antes de predicar, pues tenemos tiempo. Una encuesta. ¿En cuánto tiempo cree usted que se lea el libro de Romanos, que tiene 16 capítulos, si estoy en lo cierto? ¿En cuánto cree que lea la primera parte, que es la más larga, hasta el 11, y en cuánto tiempo lee la segunda parte? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué estimado? Yo me he tomado, ahorita que estaba usted dándonos un consejo, pastor, de leer Proverbios. eh, la Biblia tiene, según yo, tiene 1189 capítulos, toda la Biblia. Eh, Nos hemos tomado el propósito, mi esposa y yo, de leer diario 14 capítulos. Más o menos, ¿verdad? Corroboro con el dato que me estás dando, que es cierto. Entonces, este asunto lo podemos ver de esta manera. Ahora bien, quiere decir que no es una aberración decir que si voy a predicar sobre Hechos capítulo 3 yo mañana, no tenga yo 2 horas y media para leer en voz baja el libro de Hechos, o 3 horas, o como tú dices 14, son 28, son 4 horas. No tendré 4 horas a la semana para leer. Esto es, ¿qué piensan ustedes? Es un reto, ¿no? Ya tú estás poniéndote un reto muy interesante, que te felicito a ti y a tu esposa por este gran reto. Entonces, que sea nuestro reto, leer. Esto Ah, me da, esto me da un aproximado de medio año leer la Biblia. wow, qué extraordinario, qué extraordinario. Este, qué extraordinario que podamos hacer ejercicio cuantitativo, ¿verdad? De la lectura de la Biblia de esta manera, porque nos permite ver que es alcanzable. Una de las cosas, se ha dicho aquí por paréntesis, tengo un pequeño retraso en mi reloj, en mi tiempo, con lo que debo ir reloj, pero me parece, y no lo tengo aquí en agenda para decirlo, pero es importante. Hay un dicho muy interesante que dice, los libros más discutidos son los menos leídos. Y todo el mundo habla del Capital de Marx, todo el mundo habla de la Divina Comedia, todo el mundo habla de Don Quijote, todo el mundo opina sobre la Biblia, inclusive dicen, la Biblia dice, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Pues no lo lee. Curiosamente, cuando uno les dice, es que la Biblia dice, ¿cómo que la Biblia dice desde... Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo? Entonces tú no puedes justificarte ahí clarísimo en español simple de nuestro siglo, y podemos ir ahorita vamos a ver las revisiones nuevas, y lo dice así, y así está la Biblia, pero la gente no ha leído. Los libros, dice este dicho, los libros más discutidos son los menos leídos. Entonces, que si nosotros somos el pueblo de la Biblia, si nosotros somos el pueblo de Dios que leemos la Biblia, pues debemos hacer este esfuerzo de lectura de la Biblia. Yo mínimo, les he dicho, mínimo un cristiano, después de 3 años de cristiano, mínimo debió haber leído las cartas del apóstol Pablo, completas. Mínimo, es el requerimiento mínimo para estar en el kinder, ¿verdad? Claro que la demás riqueza, si no la quiere comer, como dice Pablo, pues si estamos en los rudimentos, bueno, no es Pablo, es Hebreos, estoy añadiéndole ahí algo que Pablo no dijo, los rudimentos, pues entonces estemos ahí atentos. Bien, seguimos con nuestra clase, estamos ahí en esta parte debe leer el libro, y ahí es lo que debemos hacer, leer el libro completo. ¿Qué sigue además de esto de leer el libro completo? ¿Cuál tenemos ahí? Déjenme mirar el manual porque tenemos algo más que les voy a mostrar aquí, ya no empezar la electrónica, sino tenemos ahí los dos ejemplos. ¿Quién estaba leyendo? Que nos lea el ejemplo, por favor, del libro de Gálatas que Ejemplo, está. Ajá, adelante. ejemplo dice Gálatas, la cuestión de la libertad cristiana estaba en jaque porque los maestros agregaron muchas leyes al evangelio. Asunto, la libertad cristiana. Principales pensamientos en la carta de los Gálatas. Punto número 1. Pablo presenta la obra de Cristo como la base de la salvación. 1:1 al 5. Punto número 2.
Insiste en la autoridad y el origen divino de su ministerio. 1 del 6 al 24. Demuestra que su apostolado fue reconocido por los apóstoles y líderes en Jerusalén. 2 del 1 al 10. Demuestra que aún tenía autoridad con Pedro y que le retó cuando él cayó en hipocresía. 2 del 11 al 21. Defiende 3, 5, perdón. Defiende la doctrina de la justicia por la fe sola. 3 y 4. En el corazón de la carta. Punto número 6. Establece los Gálatas en la verdad. Establecen los Gálatas en la verdadera vida de la libertad cristiana. 5 del 1 al 15. Punto número 7. Enseña a sus lectores los verdaderos métodos de victoria y de crecimiento espiritual. Del 5 de capítulo 5, 16 al 26. 8. Exhorta con respecto al hermano que cae. Del capítulo 6, versículo del 1 al 5. Punto 9. Anima a ofrendar con liberalidad. Capítulo 6, del versículo 6 al 10. Tenía con una advertencia, tenía, Termina. tenía con una advertencia contra los judaizantes. Capítulo 6, versículo 11 al 17. Si se hacen Exacto. varios temas, Sí, adelante, adelante, mi estimado. si se hacen varios temas del mismo asunto, la libertad cristiana son sermones temáticos. Todos esos sermones, incluyendo en Termina con una advertencia contra los judaizantes, son temas. Fíjense bien cómo es importante hablar de estos temas. Voy a poner un ejemplo muy drástico. La iglesia del hermano Panchito, del famoso hermano Panchito, que ustedes ya conocen, ese hermano Panchito está en una iglesia y ahí tienen un problema, el hermano Panchito comete un error. Y entonces llaman a los hermanos de la iglesia y le dicen, ¿qué vamos a hacer con el hermano Panchito? El hermano Panchito está en un problema, tiene un problema. Y alguien en la iglesia del hermano Panchito, que no es mi iglesia, pero que conozco, dice, pues aquí la constitución de nuestra iglesia dice que lo debemos expulsar. Ustedes no saben de eso porque no vivieron en la época que yo fui cristiano de joven, pero antes nos amenazaban con la expulsión. No era excomunión, se llamaba expulsión. Se juntaban los líderes y decidían que debían expulsarse. ¿Qué falta de Biblia de las personas que toman esa decisión? Porque si alguien hubiera predicado sobre el libro de Gálatas, el tema que le hice ahí, mi estimado, es el 8, exhorta con respecto al hermano que cae. Ahí nos dice qué debemos hacer con el hermano que cae. Pueden ir, o lo voy a citar de mi memoria, dice, termina hablando, habla, si no me, los capítulos anteriores, está hablando sobre las obras de la carne y sobre el fruto del espíritu. Dice, vosotros, hermanos, si alguno de ustedes peca, ustedes que son espirituales, restauradle como espirituales. Vamos a leerlo para que no esté diciéndolo ahí de memoria. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Vean ustedes, es un texto continuo. Es decir, ¿qué digo cuando es un texto continuo? Que el versículo no empieza o el párrafo no empieza si no es en el 5, versículo 22, y empieza con voy a leer en la Casiola de Reina 60, revisión 60, en esta Biblia que tengo, que es la página 1349, y empieza con una palabra que en español moderno ya no se usa, que es el más sin acento, que significa pero, y dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restablecedle, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también
seas. ¿Qué debería hacer esta iglesia? Ir a su constitución, que dice todo aquel que comete, al hermano Panchito lo tomaron fumando en una estación del tren ligero acá en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Alguien lo vio, va, lo acusa y lo despojan de su cristiandad por este acto. Eso no va de acuerdo a lo que dice Hechos de Gálatas 5 22 al 6 versículo 2. ¿De acuerdo? Qué importante es que prediquemos sobre estos temas, que tomemos el libro de Gálatas y tomemos estos temas. Ahora ustedes me van a decir, y puede ser que tengan razón, es que mi doctrina, es que mi enseñanza, de acuerdo. Si así está enseñado y usted piensa que este versículo se puede salvar del juicio bíblico, su actitud doctrinal, no discuto, tiene usted razón. Pero si el Espíritu Santo le hace hablar sobre estos temas, pues hablemoslo, porque, y esto naturalmente, cuando yo he pecado, bueno, sí he pecado muchas veces, pero cuando yo he predicado sobre el pecado, les he dicho, estos versículos no nos dan el permiso de pecar. Nos advierten que es una cosa muy fea, que pues diremos a esto, dice Pablo en Romanos 6, que pues diremos a esto, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, en una frase retórica muy importante, y se contesta a sí mismo, de ninguna manera, de ninguna manera. Recuerden que estoy diciendo versículos al azar, si está mal la cita, por favor, corríjanme con toda libertad. Hasta aquí leímos esto y estamos en tiempo y forma leyendo sobre este tema, ¿no? Entonces, ahora sí, repito la lectura que nos acaba de hacer. Si se hacen varios temas del mismo asunto, la libertad cristiana, son sermones temáticos. Podemos hablar sobre la libertad cristiana. Entonces, aquí vamos a dar una pausita para entrar a la letra D. Y fíjense ustedes qué importante es que tengamos este punto de la letra D. Voy a pasar aquí a la pizarra electrónica simplemente para marcarlo y luego vamos a hablar ya, si no, pizarra electrónica en la siguiente parte de nuestra clase. Entonces, aquí estamos y estamos aquí en la siguiente letra, que es el último que vamos a ver en esta lección de nuestra clase. ¿Y qué dice ahí, mis estimados? ¿Qué es lo que está diciendo ahí este versículo? De la letra D, ¿Sí? eh, El puro, trabajar el texto el electoral. puro tema, mi estimado Raúl. Después de elegir la porción del texto bíblico sobre la cual va a predicar, la debe leer varias veces. La única manera para que un hombre llegue a tener el conocimiento pleno de un pasaje es que lo medite lo suficiente para que el pasaje se apodere de él. Hasta ahí. El, Vamos a entonces dejar esto y vamos a hablar sobre el tema. ¿De acuerdísimo? Fíjense bien, yo siempre doy a los que quieren predicar el siguiente consejo. Es importante este consejo. Yo quiero predicar sobre Gálatas capítulo 5 versículo 22 al capítulo 6 versículo 2, porque el capítulo 2 es el colofón de la lectura, que es sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. La ley de Cristo se cumple leyendo la palabra y viviendo la palabra. La ley de Cristo significa que debemos sobrellevarnos los unos a los otros. Esta es una parte muy importante de la vida cristiana. No necesitamos tener un gran pecado para decir, ay, tengo que aguantar, hermano, que todos los domingos llega con olor a cerveza o a tequila acá en Jalisco a nuestra reunión. No, no, no. Empiece por soportarse y sobrellevar la carga de que vive junto a nosotros en nuestra casa, ¿verdad? ¿Qué es la carga? ¿Qué es la carga? La carga es lo que nosotros llevamos que nos estorba para crecer y para ser mejores cristianos y mejores seres humanos. Esa carga se manifiesta en muchas cosas, nuestro carácter tan débil que tenemos. ¿Qué es un carácter débil? Un carácter débil es aquel que ya lo vimos en la clase de carácter con el pastor Moisés. Es aquel carácter que no tiene la capacidad de sujetarse, de sujetar su carne, ¿verdad? Entonces llega alguien y le dice, oye, te serví el café y está frío y yo no tengo el carácter de decir,
híjole, está frío, mejor le digo que lo caliente, o yo me paro y lo caliente, no, ya no quiero nada, este café está muy frío, empiezo a gritar y a vociferar. Esa es una persona de carácter débil. ¿Por qué gritas? Es que yo soy de un carácter fuerte. No, eres de un carácter muy débil porque no sabes sujetar tu enojo. Un carácter fuerte es un carácter que se sujeta, que sabe sujetarse sus emociones a las cosas que suceden. Ahora, ¿por qué digo todo esto y en qué propósito de la enseñanza sobre el trabajar con el texto? El texto debe trabajarse definitivamente bajo esta premisa de que hay que asumir el texto a nuestra propia vida en lo personal. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo agarro y leo este pasaje y lo dejo ahí, como dicen las recetas de cocina. Deja el reposo, lo dejamos en reposo un día. Al día siguiente lo tomo y lo vuelvo a leer. ¿Sí? Ya antes leí el libro de Gálatas varias veces, ya leí algún comentario sobre el libro de Gálatas, ya estuve haciendo esto y ya estoy trabajando con el texto. Empiezo a dialogar el día siguiente, ya que lo dejé ahí, empiezo a dialogar con el texto. ¿Qué es dialogar con el texto? Empiezo a decir, ¿qué querrá decir esta parte? Empiezo a hacerle preguntas al texto y digo, ¿qué significa esta palabra que me está diciendo aquí? ¿Qué quiere decir? ¿Qué me está diciendo? Empiezo a investigar las palabras que no están dentro de mi alcance léxico o de mi vocabulario que yo manejo todos los días. Hay palabras que yo no manejo todos los días. Aquí mismo en la traducción que ahora tenemos eh, y en la revisión 60 dice aquí cómo debemos espíritu de mansedumbre. No es una palabra que utilizamos todos los días, decir, yo hoy amanecí con espíritu de mansedumbre. Entonces a lo mejor tengo que revisarlo en un diccionario, tengo que revisarlo en otras versiones, en otras traducciones y otras revisiones de la Biblia, tengo que meterme en este sentido ahí. Vean ustedes, voy a cambiar de imagen para compartirles aquí algo en pantalla. Permítanme un segundo, mientras vamos a tener ahorita, son las 21:50. Por favor, vamos a apagar un momentito nuestras cámaras y vamos a ir por nuestro cafecito, por nuestra agüita y nos vemos en 5 minutos con los ejemplos que les voy a dar y luego seguimos leyendo. ¿De acuerdo? ¿Estamos todos? Dedito arriba, prendan su cámara y digan ok y nos vemos, después la apagan y silenciamos todos los micrófonos y nos vemos en 5 minutos. Les aconsejo que se paren, que descansen, que se estire, que abran los dedos, que además hagan ejercicio para que estemos listos aquí en 5 minutos, 5 monitos, no, 5 minutos. Regresamos, ya estamos aquí de regreso y vamos a ir trabajando la última parte de nuestra clase. Y qué bien, háganme una señita si despertaron. Los que se echaron una pestañita me avisan. Disculpen la despertada. Adelante, bendiciones, ya estamos aquí presentes. Qué bueno, qué bueno. Listos. Bien. Em, Como estuvimos viendo en esta parte donde nos quedamos, la letra D es trabajar el texto elegido. ¿Qué es trabajar el texto elegido? ¿A qué se refiere? Después de elegir la porción del texto bíblico sobre la cual va a predicar, la debe leer varias veces. La única manera para que un hombre llegue a tener la comprensión, lo estábamos leyendo hace rato, es que lea el pasaje varias veces. Luego, segundo, aquí es donde vamos. El pasaje bajo estudio también debe ser relacionado con el contexto inmediato. Para entender un párrafo tenemos que poder explicar cómo se desarrolla de lo que precede y de lo que sigue. ¿Qué propósito tiene este párrafo en este libro? Etcétera, etcétera, etcétera. 3. Al leer el pasaje en diferentes traducciones, hágalo con una lapicera en la mano. Anote las cosas que tenemos que anotar aquí. Son sumamente interesantes y luego vamos a ir al ejemplo que yo pongo y luego al ejemplo que pone nuestro manual. ¿De acuerdísimo? Entonces vamos a leer acá en pizarra electrónica los siguientes puntos así, tal cual los tenemos aquí. Entonces,
ponerlos en grande yo sé que algunos estamos en celular y no logramos tenerlo, pero para los que lo tengan, y lo puedan o quede ahí la grabación, tengan este asunto, ¿no? Entonces, voy a ponerme así, voy a ponerme así. Dice, fíjense bien lo que dice ahí. Con lapicera en mano y leyendo otra traducción y otra revisión, aquí es importante leer otra traducción y otra revisión. Aquí vamos a hacer varias anotaciones de la manera correcta de hacer anotaciones y de la manera correcta de ir escribiendo las cosas. Ah, los problemas del pasaje. ¿Cuáles son los problemas del pasaje? Hago el siguiente comentario, por ejemplo, el pasaje que leí de Gálatas 6:2. Bueno, el primer problema es esta parte que estuvimos ahí viendo, que era la palabra eh, mansedumbre, ¿no? Entonces, tenemos que ir viendo qué problemas tiene. Las cosas que son difíciles de entender. Voy a dejar un poquito aquí la, 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 la pizarra electrónica, por favor, para contarles algo que me pasó a mí. Eh, lo que me pasó a mí fue que yo estaba recién convertido, recién bautizado, y el hermano Genis, que fue uno de mis maestros de Biblia, el de la iglesia presbiteriana, y nos daba un curso de cómo predicar, el pastor Amador Galvez de la Ciudad de México, de la iglesia Gilgal, de la cual surgimos todos nosotros, todos los jóvenes que surgimos en ese avivamiento que les he contado ahí en la iglesia San Pablo surgimos y de ellos pues la familia Cárdenas, mi esposa, apóstol, toda la familia que ahora muchos de ellos son pastores. Em, Surgimos de esto y nuestro maestro era el pastor Amador Galvez, que está en la presencia de su Salvador ahora. Y él era un excelente predicador y yo decía, yo quiero predicar como él. Y entonces yo dije, voy a preparar un sermón bíblico. Y naturalmente con esa primera clase que me dio el pastor Genis, de la iglesia presbiteriana, de los puntos y todo aquello, me animé a preparar un sermón bíblico y dije, voy a empezar con lo que estoy leyendo. Y 22. Ahí Siri ya nos está diciendo que son las 10 de la noche, pero sigamos adelante. Cuando yo escogí el pasaje bíblico, estaba leyendo uno de los evangelios y el evangelio decía, la hacha está echada al árbol. ¿Recuerdan ustedes cuando diciendo que el tiempo ya está listo para esto, ¿no? En los primeros mensajes de Jesús. Y yo cuando leí, dije, ¿cómo predico de esto si no entiendo lo que dice? Naturalmente, yo desconocía que podía ir a otra traducción, pensaba que la única auténtica y certificada por la Real Academia de la Lengua Bíblica era la Reina Valedora, ¿no? Entonces, yo no sabía qué más. Y en aquel tiempo teníamos la versión 9, ¿sí? La versión 1909, traducida, revisada en 1909. Entonces, pues está este asunto que debemos tener cuidado, ¿no? Entonces, tenemos la oportunidad de ver otras traducciones. Ahorita en la siguiente parte de la clase vamos a ir revisando unos pasajes y lo que dice ahí, cómo podemos ir revisando esto. Entonces, sigamos adelante con nuestra lectura. Dice, los problemas del pasaje, bueno, letra B, las palabras cuyo sentido no entiendo. Es claro que si nosotros estamos leyendo, habrá palabras que no entiendo, ¿no? Y aunque tenemos un lenguaje amplio, los que somos desde niños cristianos, y sabemos que es concupiscencia, sabemos que es benignidad, sabemos muchas cosas, sin embargo, hay palabras que no entendemos. No es malo no entenderlas, lo malo es no tratar de entenderlas. Sé lo que le parece ser el tema o sujeto del pasaje, eso lo tiene que hablar. Por ejemplo, en el pasaje que leímos de Gálatas 5:22 al 6:2 de Gálatas, ¿cuál sería el sujeto o el tema del pasaje? Naturalmente es el fruto del Espíritu llevado a la práctica, ¿verdad? Para mí, pero para usted puede ser otro, ¿de acuerdo? Entonces estamos ahí muy bien con eso. Las cosas más importantes que el autor dice de su tema, los complementos. Esto es bien importante que esté
que estemos de acuerdísimo en esta parte de que la Biblia puede tener diferentes ángulos de donde lo veamos, ¿sí? Entonces, ahí estamos bien con este asunto. Ahora bien, y regresando a lo que yo les estaba diciendo, les acabo de mandar al grupo algunos comentarios. Yo ya tengo mi sermón casi listo, mis apuntes sobre Hechos 3, pero el mes que entra empiezo a hacer mis apuntes sobre Hechos 3 y empiezo a hacer sobre la siguiente vez que me toque, que es sobre Hechos 10. ¿Qué tengo ahorita a la mano? Bueno, tengo varias cosas. ¿Qué tengo primero sobre Hechos 10? Gracias a la ventaja que tenemos, y esta sí es una gran ventaja, la computadora, la mayoría pues nos cuesta trabajo manejarla y demás, pero podemos hacerlo. Nosotros podemos de alguna manera tener, que ya los procesadores de texto nos permiten hacer esto. Hay unos canales de páginas web donde ya está la Biblia, ¿verdad? Ya no tenemos que escribirla. Yo antes tenía cuadernos donde reescribía la Biblia, ujú, donde reescribía la Biblia para predicar, para estar leyendo el pasaje. Entonces, ahora ya no tenemos que hacer esto. Ahora tenemos la maravilla del, dicen los gringos, y disculpen mi mala pronunciación del inglés, el copy-paste, ¿verdad? Entonces el copy-paste es copiar y pegar. Aquí tenemos uno que estoy yo haciendo, y esta es una traducción, fíjense bien, es Reina Valera, Reina Valera 2020. Y esta yo la puse en el Word, no sé si ahí puedo hacer aquí con un botoncito que tengo aquí, la letra más grandota, y ustedes van a ver que aquí está por eh, asuntos de pasajes, es decir, el 1 al 8 es un solo párrafo, eso es importante para la lectura. La lectura se disfruta más cuando la leo por párrafos, ¿verdad? Cornelio era una persona íntegra. Dios le envió unos mensajeros para poner en acción su fe. Él obedece. Este centurión vive en una ciudad marítima de Cesarea y manda a buscar a Pedro a una ciudad próxima llamada Jope, a unos 60 kilómetros, para saber de la para saber eh, aquí está mal esto, para saber qué le conviene hacer. Ahí hay un error de cuando copié el texto, ¿no? ¿Qué le conviene? No de le conviene hacer. El copy-paste es maravilloso. Yo decidí transcribirlo tecleando, ¿sí? Por eso está el error ahí de mi dedo, del error cuando escribo. Entonces, recuerdan ustedes que la clase pasada dijimos de los traductores y que a veces, pues, son los errores que encontramos ahí. No son divergencias, no son errores, que la Biblia original, la palabra de Dios no tiene errores, es infalible, pero cuando copiamos, pues cometemos este error, ¿no? Entonces ahí yo tengo este ejercicio, no es bueno yo porque soy viejito y tengo tiempo de hacerlo, lo hago, pero ustedes pueden hacer el copy-paste y ahí vean ustedes cómo texto nos da esta oportunidad. Pueden hacerlo, copiar y pegar un capítulo de la Biblia no debe llevar. ¿Qué diríamos, Jorge? Es tú que conoces computación y esto, ¿cuánto nos puede llevar copiar y pegar de una página web donde está escrito y editarla? Y esto está hecho en Word, como ven ustedes. ¿Cuánto nos puede llevar? Pues me imagino que nada. Escribirlo, pues sí me llevó tal vez 1 hora, no sé. Yo antes era mecanógrafo y tenía buenos dedos y, y buenos ojos, pero ahora ya no. Entonces ahí ven ustedes, tuve errores, pero ahí está el texto. Se los mandé, corrijan ese error, léanlo, por ejemplo, si hagan una suposición de que van a leer, van a predicar sobre Hechos. Yo voy a predicar sobre Hechos capítulo 10, más o menos en un mes. Entonces estoy preparando mi sermón y entonces estoy leyendo esto constantemente. Apenas estoy preparando mis materiales. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, además de esto, también tenemos, dejen cerrar aquí mi Word para que no esté aquí mosqueando También puedo tener esto que hice ahí de que está como comentario, ¿verdad? Y tengo algo que les mandé ahora mismo, y esto que les mandé es un librito que les mandé que es el, eh,
una revisión que yo hice hace muchos años para una clase bíblica, para una clase de lectura de la Biblia, leyendo la Biblia se llamaba, y este librito que les compartí es el libro de los Hechos en una copy-paste, este sí es copy-paste, y es del texto, una revisión del texto Reina Valera de la revisión 2015, ¿verdad? Entonces, esta es un texto eh, que está hecho como un librito, es un segundo tratado y está presentado como un librito para que ustedes lo puedan tener un índice, ¿verdad? Es algo, un concepto más de mi trabajo, que es diseño editorial, y ahí empieza después del índice, ahí está separado por párrafos y está dedicado al estimado Teófilo, ¿verdad? Que quiere decir amante de Dios, y ahí empieza, vean ustedes, no apenas lo estoy preparando, Hechos de los Apóstoles, y aquí dice Hechos de Pedro, ¿verdad? Entonces, esta es la primera sección, que son los Hechos de Pedro, en la sección de judía, y ya empieza el escrito. Y no tiene versículos ni capítulos. Esto es para leerlo con más fluidez. Voy a ir a la parte corriendo ahí. La venida del Espíritu Santo, sabemos que está en Hechos 2, el sermón de Pedro, lo podemos leer en este formato, como Pedro predica, y aquí esto es el capítulo 3, ¿verdad? Vean eh, este final del capítulo 2: al ver las maravillas y señales que los apóstoles hacían, todos se llenaron de temor, y todos los que habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo. Vendían sus propiedades y posesiones, y todo lo que compartían, y todo lo compartían entre todos, según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Ese es el objetivo de la iglesia primera, y esa iglesia primera tiene esta visión de impactar a la sociedad. Este es un versículo, este párrafo nos está diciendo que tenían temor, se llenaban de temor. ¿Qué es la palabra temor en las otras traducciones que nos está diciendo? Nos está hablando de una presencia de la iglesia. Una presencia, vean ustedes, voy a leer ahora, voy a tomar la 60 y voy a ir a ustedes. Este es el ejercicio que estamos haciendo cuando predicamos. Qué interesante, ¿no? Hechos capítulo 2. Antes de terminar, dice: y perseveraban unánimes cada día en el templo, y este templo no significaba que tenían un templo, era el templo de los judíos, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor. Ese temor aquí se convierte y teniendo favor con todo el pueblo. Tenían favor con todo el pueblo. Compartían el pan, se alegraban en su corazón, y mientras alaban a Dios, brindaban ayuda a todo el pueblo. Tenían favor de todo el pueblo. ¿Qué significa esto, hermanos? Por favor, que la iglesia, cuando se muda de domicilio, no que se cierra las puertas porque se acabó, sino cuando se muda de domicilio, la gente, nuestros vecinos digan: ay, se van los que nos ayudaban, los que nos daban bendición. No digan: ¿qué se van estos ruidosos, no? Escandalosos que se estacionan en mis cocheras. Debemos tener favor del pueblo, ¿no? Bueno, y ahí empieza ya el capítulo 3, que es el que voy a predicar mañana, ¿verdad? De Pedro. Y un día Pedro y Juan subían juntos al templo. Y vean ustedes cómo esta lectura nos ayuda a tener una visión diferente del libro. Busquemos libros así, ¿no? Hay un libro, no sé si se vende todavía. Voy a quitar pantalla. No sé si todavía se vende, es un libro azul que se llama El Libro. No sé cuántos lo vieron. Lo voy a buscar por ahí en la biblioteca mía. Y este del libro es un ejemplar muy interesante porque tiene este formato. De ahí yo tomé la idea de empezar a hacer esto.
Y lo hago en mis ratos libres, que no son muchos, pero cuando Dios me permite hacerlo, para mis clases, para darles materiales a las personas. Cuando yo preparo algo, lo tengo que preparar con empeño. Imagínense ustedes, mi esposa trabaja y viene a hacer la comida en la noche. Yo digo, yo voy a hacer la comida para que ella esté bien. Pues yo veo la receta, yo me esmero en los mejores ingredientes. No cuando llegue, ¿qué voy a hacer? Una lata de atún, ¡pum! Los chícharos. Hermano, hasta frío comemos en este tiempo que hace tanto frío. Qué bonito es cuando alguien le prepara hasta postre y lo adorna. Demos un buen sermón a nuestros hermanos. ¿Qué necesitamos dedicar tiempo? ¿Cuánto tiempo? Mira, hermano, ahí me dice un dato buenísimo. 2 horas, ya leíste 14 capítulos, dijiste, ¿verdad? Ya. Si vas a predicar de Gálatas, ya lo leíste en 4 horas, hermano. Ya tienes el libro leído. Ya, si te das los 4 horas a esto que estamos hablando, maravilloso, ¿no? Maravilloso, estupendo. Y pues ya tenemos estos datos. Y por último, permítanme mostrarles un comentario bíblico que les mandé. Esto es bueno, buscar comentarios bíblicos. Y aquí voy a hacer un pequeño anuncio. No vendo libros, naturalmente. No quiero que me conozcan como el viejito que vendía libros, ¿no? Este también se socializa con mucho gusto. Y fíjense bien qué interesante, aunque de John Stott es un excelente teólogo del siglo pasado, del siglo XX, y aquí tenemos el mensaje de Hechos. Y aquí tenemos, por ejemplo, el índice. Y aquí, por ejemplo, si voy a aplicar sobre Hechos 10, pues me voy aquí. Vean, la conversión de Cornelio abarca, por lo menos tengo que leer esto para predicar de Hechos 10, que está en la página 200, eh, 200 que dice ahí, 210, ¿no? Entonces, me voy ahí, no voy a ir tan rápido a ver todo, pero pongo, por ejemplo, este asunto de em, el, el el pasaje del 3 que les dije voy a predicar, que esto ya lo revisé en estos días pasados, y aquí está el comentario. Entonces veo el comentario, hago mi análisis. Aquí tiene todo lo que es un libro, todas las traducciones, y aquí algo que es muy importante, la tabla cronológica. Es importante saber el libro de los Hechos, en qué tiempo estaba leyendo. Esto ya me da un contexto histórico. Es lo bueno de los comentarios, que tiene información que yo no podría leer, la introducción de Pablo, y aquí está todo este comentario maravilloso. Entonces aquí está, tiene citas bíblicas de Lucas, y noten ustedes, voy aquí a hacer un zoom, a ver si lo alcanzan a ver ustedes. Eh, y esto es importante en los libros. Cuando ustedes revisen un libro, los libros que están hechos con la nomenclatura norteamericana tienen esta cifración de 2 puntos que nos ha invadido, pero es un error. No es malo, pero es un error. En español, para dividir un versículo de un capítulo, es capítulo 20, versículos 5 al 15, ¿verdad? ¿Y qué tiene aquí? Un puntico, ¿verdad? Un puntito. Entonces eso es en español. En inglés ponen 2 puntos. Los libros que están escritos en inglés ponen 2 puntos. Es un breviario cultural aquí, porque me quedaba un minuto. Pero que tiene tiempo que quiero decirles esto, porque esto en la nomenclatura de un libro que ustedes revisen, se ve qué tan uno que es exigente en la cuestión editorial, ve qué tal está escrito, ¿no? Entonces, esto quiere decir, no es importante, naturalmente, pero esto sí, vamos a decir que estaría marcando una diferencia. Ahora, van a ustedes a decir esto qué tiene que ver con la Biblia, ¿no? Pero si tenemos aquí la cifración de mi Biblia que yo tengo, por ejemplo, aquí, no sé si mi cámara alcanza a detectar. Ahí dice, la referencia es Salmo 110.1.
¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo es un punto? Es nada más un comentario, nada, nada que bórrenlo por favor de la mente, nada más quería comentarles. Regresamos entonces a los comentarios bíblicos y aquí pues está este comentario que también socializo por si alguien se anima a predicar el libro de los Hechos, sería extraordinario tener estos y otros. Hermano, ya, hermano Paco, el pastor Francisco, tiene su premio grande que es el de Karl Barth, ¿no? Entonces, si alguien más lo necesita, no se tapó bien los oídos y no queremos aquí, dice, no haya envidias entre vosotros, ¿verdad? Entonces, para cumplir la palabra, pues nomás pídanmelo, yo se los doy. Es un Muchas libro gracias. teológico, técnico, pero que pueden disfrutar en una lectura de un año Mire, con mucho gusto. perdón, rápido, apenas compré un libro de John Stott. Ah, sí, No lo sí. he leído, no lo he leído, porque lo quiero leer tranquilamente, porque estoy acabando de leer otro libro. Pero estaba yo viendo lo que estaba diciendo, y sí es cierto, la nomenclatura viene así, 3.13, o sea, viene así como lo dice. Como en Yo pensé español. que exactamente, pero sí, ese me lo recomendaron, dicen que es muy bueno este autor. Sí, John Stott es uno de los grandes teólogos y era un director pues era nuestro sensei para los de compañerismo estudiantil, para los compas cuando yo estaba joven y teníamos grupos de estudio y quien dirigía estos grupos era John Stott. Hizo, por ahí cuando veamos evangelismo, me adelanto un poquito, vamos a ver que hubo una gran conferencia que es una conferencia que se llama Lausana, que se hizo en Europa, y esta conferencia marcó el inicio de la evangelización de los pueblos. Hubo dos hombres extraordinarios, hombres de Dios, que fue Billy Graham y John Stott fueron los promotores de este evento, ¿no? Entonces sí, es un buen libro y la editorial Certeza, es Certeza, ¿verdad? La misma editorial. No te escucho, hermano. Sí, es la misma editorial, es la misma que nos mostró. Sí, Eh, sí, sí, es una buena editorial y ya incluso, Certeza Unida. Ujú. sí, Certeza, eran libros que se imprimían en Colombia y Argentina, era difícil cuando yo era joven conseguirlos. Ahora Buenos le Aires. da un clic uno a un monitor y le dice, quiero este libro, y le dice, por tantos pesos te llega a la puerta de tu casa. Es maravillosa, o hay libros que ya están digitalizados, etcétera. Seguimos adelante. Oh, bueno, vamos ahí. Entonces, vean ustedes, dejando ahí de lado un poquito el comentario bíblico, regresamos a nuestra clase de la Biblia. Entonces, veamos este mismo ejemplo en el libro de Santiago. Vamos a ver cómo se hace este estudio en el libro de Santiago y luego tenemos el ejemplo de Marcos y vamos a ir por ahí revisando. ¿Alguien tiene el ejemplo de Santiago que nos lo vaya leyendo? Eh, hasta donde termina la oración. No los veo, pero los escucho, ¿eh? Estamos en la página, dice Tres, ahí, número 3 en dice la página. ejemplo Santiago 1, 5 al 7. Sujeto, ¿cómo conseguir la sabiduría? Asunto, la sabiduría. Complementos, hay que pedir, no hay que dudar, sabiduría, no hay que dudar. Temas, la falta de sabiduría, la necesidad de la, ay, es que está aquí. Dice, bueno, Está corrido, es la necesidad de la sabiduría. la necesidad de la sabiduría. Dice, hay que pedir con fe, la duda, el, el pedir a Dios, la fe, la provisión de Dios, la oración. ¿Ok? Sí, esos son los temas, ¿verdad? Entonces el asunto es ese, los complementos son esos, incluyendo eh, la necesidad de la sabiduría, debe estar del otro lado en temas y de los complementos. Perdón, hermano, te podía leer algo que está ahí mal formado, pero hay que pedir. Pero sí lo entendemos, ¿verdad, queridos alumnos y alumnas? Estamos ahí en el canal. Ahora vamos a la siguiente letra E. Fíjense bien, es importante notar la clase de literatura bajo consideración. Si predicamos sobre historias bíblicas, debemos considerar pasajes más largos. Ahí está un ejemplo, el segundo libro de Samuel, capítulo 11 y capítulo 12, en parte, para poder predicar toda la historia. Entonces no la va a leer, nos duermen, pero usted lleve así al dedillo la historia. Ya la leyó, la comprendió, se la platicó a su esposa, se la platicó a su hijo, entonces ya tiene bien.
En los salmos, un párrafo es más o menos equivalente a una estrofa del salmo. Sin embargo, el predicador se ocupa mayormente de todo el salmo. Entonces, tengamos cuidado con los salmos. Es bonito predicar sobre los salmos. Hay libros muy interesantes sobre los salmos, pero tenemos que tener cuidado de darle el tratamiento adecuado. Dos, hacer un énfasis cuidadoso del texto. A, observación. Lo que el texto dice, ¿qué dice? Esto es bien importante. Lo vamos a poner en pizarra electrónica para que lo analicemos con mucha calma ahora mismo. ¿Alguien me lo quiere ir leyendo mientras lo pongo en la pizarra, por favor? Y ahorita lo revisamos con más calma. Dos, hacer un análisis, por favor. ¿Alguien lo tiene por ahí? Sí, ya. Ya. Hacer un análisis cuidadoso del texto. A. Observación. Lo que el texto dice. ¿Qué dice? B. Interpretación. ¿Qué significó en aquella época? C. Aplicación. ¿Qué significa para hoy, qué significa hoy para mi iglesia, familia, sociedad, etcétera? Gracias. Fíjense bien, este es el trabajo primordial de las dos patitas que dijimos. ¿Cuáles eran las dos patitas? La exégesis, que es el primer trabajo, es decir, observación, lo que el texto dice. ¿Qué dice? Y recuerden la regla exegética, ¿qué dice el texto antes de que yo lo leyera? Sin mis ¿Mm? lentes, ¿sí? Segundo, interpretación, esto le llamamos hermenéutica. ¿Qué significa en aquella época? Tengo que hacer una conexión entre lo que significaba en aquella época y una aplicación que ya sea la hermenéutica a nuestros días. ¿Qué significa hoy para mi iglesia, familia, sociedad, etcétera? Y vamos a dejar aquí un poquito la pantalla para ir a nuestro manual y ver algo interesante que tenemos aquí. ¿Qué es esto? Bueno, debemos hacer varias preguntas para seguir el proceso. Tuve 7 amigos. Es interesante esto. Fíjense bien la frase. Tuve 7 amigos. Me enseñaron lo que sé. ¿Por qué y cómo? ¿Para qué y cuándo? ¿Dónde? ¿Quién y qué? ¿Se entendió? Las preguntas que tenemos que hacer al texto son 7 amigos. Me enseñaron lo que sé. ¿Por qué? Es la primera pregunta. Esta es la primera pregunta, porque las preguntas que tenemos que hacerle al texto son estas preguntas desde ahí del por qué. ¿Alguien quiere, por favor, leerlas en voz alta? No de los 7 amigos, sino de donde empieza. Son, los 7 amigos son, ¿por qué? ¿Y como para qué y cuándo? ¿Dónde, quién y qué? Excelente, muchas gracias. Entonces, ahí tenemos a los amigos, 7 amigos que debemos estarles preguntando cuando tenemos un texto bíblico. ¿Cuáles son estas preguntas que tenemos? Son estas preguntas interesantes. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Para qué? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Y qué? ¿Dónde? ¿Quién y qué? Esas son esas meras preguntas tenemos que hacernos constantemente, ¿no? Em, entonces ahí estamos listos con esta parte. Y vamos a ir ahí adelante con nuestra clase en los minutos de conclusión para ver esta parte aquí. Dejo de compartir la pizarra para que ustedes lo vean. ¿Qué ejemplo está en Marcos capítulo 2 del 1 al 12? ¿De qué trata este pasaje? Es un pasaje más o menos que hemos predicado muchas veces y ahí el libro de Marcos es muy interesante. Recuerdan que es un evangelio breve. El Evangelio de Marcos tiene características encantadoras. Una de las características encantadoras es que hace unos 5 años encontré a una persona norteamericana que pensaba y Dios le hablaba en inglés. Y esta persona tenía la siguiente característica que me impresionó. ¿Sabe cuál era su característica? Además de hablar inglés a la perfección desde niñito. Bueno, esa característica es por demás obvia, pero la otra característica me sorprendió. Él sabía el Evangelio de Marcos de memoria. Ha sido la única persona que conozco que sabe un libro de la Biblia de memoria. Él se dedicó, utilizó su esfuerzo y su tiempo para saber el libro de Marcos de memoria. Y el único tema que predicaba era el libro de Marcos. Bastante interesante también. Eh,
Y este libro que yo he leído, porque como es un evangelio de de capítulos, cuando me toca leer el evangelio de Marcos, pues lo leo, lo releo y me gusta muchísimo. Es un evangelio breve desde el primer versículo. El primer versículo de Marcos es sumamente importante y declara la divinidad de Cristo, ¿verdad? Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Ese es el primer versículo importante. Pero ahora, el capítulo 2 es un capítulo muy interesante porque es una historia bíblica que me contaron desde niño. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían. ¿Recuerdan ustedes qué pasó? Los amigos que llevan al paralítico para subirlo por el techo, ¿verdad? Entonces es el capítulo que recordamos mucho del libro de Hechos. Ahora vamos a regresar a nuestro manual por unos segundos. Por favor, regrese y vea ejemplo de las preguntas que debemos hacerle los 7 amigos. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? Ya conocemos el pasaje, no tenemos que leer ahora, pero fíjense ustedes. Preguntas de observación. ¿Quiénes son los personajes importantes? Jesús, el paralítico, los fariseos, los discípulos. Bueno, también están los amigos, ¿no? Los que los llevaron. ¿Qué hizo Jesús? Ya está el quién ahí. Ahora la siguiente pregunta, ¿qué hizo Jesús? Perdonó al paralítico, le dijo, sé salvo, ¿verdad? Y lo cuestionó. Sanó al paralítico, enfrentó a los escribas. Recuerdan ustedes que estaban ahí con los estudiosos de la Biblia. ¿Cómo lo hizo? Mediante su palabra. ¿Cuándo lo hizo? Después de algunos días. Eso es importante. ¿Dónde lo hizo? En casa de Capernaum. No era un señor que se llamaba Capernaum, era una ciudad. En una casa en Capernaum. Ahí estaba un poquito mal la redacción, lo he dicho varias veces, pero se entiende, ¿no? ¿Por qué lo hizo? Porque ellos tenían fe. Esto me recordó una frase ¿ustedes saben cómo se llamaba la niña que resucitó a Jesús? Es una pregunta que hicieron, ¿cómo se llamaba? Y algunos dicen Talita Kumi. No, eso es lo que le dijo Jesús en arameo, ¿verdad? Entonces a veces leemos y pensamos que así es. Entonces tenemos que tener cuidado. Les he contado un poquito cómo mi esposa luchó un día con la clase de sus niños porque ellos aseguraban que estaba mal su lectura de mi esposa de la Biblia porque eh, cuando ella le dijo es un fruto, no, es la manzana. Son cosas que se meten ahí en la mente de la gente y cómo las cambiamos. Bien, seguimos adelante. Entonces, estas son las preguntas ahí en Marcos. ¿Para qué lo hizo? Para mostrar que tenía autoridad en la tierra para perdonar pecados. Este es el refuerzo del capítulo 1, versículo 1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, ¿verdad? ¿Cuál fue su resultado? El paralítico se sanó y alababa al Señor. Preguntas de interpretación. Vamos a las preguntas de interpretación. Una pregunta de interpretación que la hago a la clase ahora y espero respuestas de ustedes en este sentido para cerrar nuestro estudio aquí. Preguntas de interpretación. ¿Cómo eran construidas las casas para poder hacer un agujero en el techo? Al verlo de la manera como lo narra la palabra, yo creo que eran de paja. Bien, ahí tenemos una primera respuesta inmediata. Era de un material que no tenían que llevar martillo ni mazo. Era, exactamente. ¿Sí, No adelante? eran de concreto. No Sí, sé de no, qué pudieran ser, pero no eran de concreto. no eran definitivamente no, No ¿verdad? es A menos que tuvieran una de esas cosas que conocemos ahorita. Muy bien, Pastor Alan, adelante. ¿Tienen algún nombre específico, pero son algún tipo? Ese fue Raúl. No te entendimos bien, Raúl, pero Pastor Alan, adelante. No te escuchamos, Pastor. Sabía que una vez que trajimos la plática aquí, entonces tenía una escalera en el costado que tenía acceso hacia la parte del techo, de tal manera que esa a ver, Pastor, de nuevo, a ver si te escuchamos. Hay un ruido ahí, no sé si es mío, tuyo o de ambos dos.
Bueno, yo sabía que vi una ilustración alguna vez que las casas de aquel entonces tenían una escalera en el costado, de tal manera que esa fue la manera en la que los amigos del paralítico pudieron tener acceso al techo y poder subir a esa casa. Sí, es correctísimo. Se utilizaban como, las azoteas se utilizaban como lugares de descanso para estar ahí y tenían una escalera. Correctísimo. Todo eso nos hace ver. Y si dudamos, no tengamos miedo, pero decir que definitivamente no era de un concreto, como Janet nos dijo, que podían perforar. Entonces ahí está. Vean cómo ya empezamos eso se llama dialogar con el texto. ¿Cuál es la cuestión básica del pasaje? La autoridad de Jesús para sanar y perdonar pecados. Esa es la cuestión básica. Ya nos está dando aquí la respuesta. ¿Quién es Jesús? Quien puede perdonar pecados. Ya estamos dialogando con el texto. Vean, ¿cuál es la primera cosa que Jesús dijo al paralítico y por qué? ¿Qué le dijo al paralítico? ¿Recuerdan el pasaje? Vayan, si no lo recuerdan, a Marcos capítulo 2. Lo pusieron a sus pies y le Toma dijo tu unas lecho, palabras. levántate y anda, ¿no? ¿Perdón? Viri. Toma tu lecho, levántate y anda. Sí, sí le dijo eso, pero antes le dijo algo muy importante. Tus pecados te Tus son perdonados. pecados te son perdonados. Toma tu lecho, levántate. Primero le dice, tus pecados te son perdonados. Esa es la parte importante, porque él tiene la autoridad de perdonar. De hecho, los escribas que estaban al lado le cuestionan acerca de qué era esta autoridad. ¿Por qué él tiene esta autoridad? Dice, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. A ti te digo, toma tu lecho, levántate y anda. Entonces, esa es la parte de énfasis con el cual dialogamos con el libro, ¿verdad? Por eso, Viri, ahí es interesante que cuando dice, ¿por qué le dijo levántate, toma tu lecho y anda? Porque ya le había dicho, tus pecados te son perdonados. Recordamos que Jesús habla en el griego, que fue escrito, él posiblemente hablaba arameo, no hablaba griego, en el arameo que hablaba, pero en el griego donde fue escrita su historia, la palabra sanidad y salvación son similares, ¿ok? Entonces ahí estamos con ese asunto y vamos a seguir para ver si seguimos dialogando con el texto. Dice, ¿cuál era la actitud? Ya no veo, de los fariseos. ¿Qué preguntaban? ¿Qué es lo que estaban preguntando ahí los que estaban junto a él, los fariseos? ¿De dónde tiene esta autoridad? La respondo ahora. La pregunta es, ¿de dónde tiene esta autoridad? ¿Qué preguntaban? ¿Cómo es que Jesús se atrevió a perdonar pecados? Es así, les pregunto a ustedes, ¿cómo piensas, Viri, que Jesús se atrevió a perdonar pecados? Pues porque las palabras que él hablaba no las hablaba por sí mismo, sino que todas eran reveladas por el Espíritu Santo. Sí, es correctísimo, porque él tenía esta revelación del Espíritu Santo y él sabía lo que estaba hablando. Dice en otro pasaje, porque habla como quien tiene autoridad y no como los escribas. Eso decía la gente de él, por la autoridad que le daba Dios por medio del Espíritu Santo. Eso es correctísimo. Entonces, vean ustedes aquí cómo esta parte es importante de dialogar. Lo que estamos haciendo aquí es dialogar con el texto. Debemos aprender a dialogar con el texto. No tengamos temor de dialogar con el texto. Cuando nosotros dialogamos con el texto, algo pasa que el Espíritu Santo nos empieza a hablar a nuestros corazones, nos redarguye, nos llena de palabra para darle a los hermanos, nos da un énfasis diferente en la palabra y dejamos de ser cristianos de recitación. Yo he dicho, ya no lo digo porque me lo prohibió la Real Academia de la Lengua, pero yo he dicho, somos cristianos persignados y somos cristianos de rezo. ¿Por qué digo esto? Ya se quedó grabado, ni modos. ¿Por qué digo esto? Porque viene alguien y nos dice, fíjate que fulanito comete este pecado y somos persignados, ¿verdad? Decimos, ay, Dios mío, ¿cómo es posible que este hombre haga ese? ¿Verdad? Somos cristianos tan persignados, pero también somos cristianos, tristemente cristianos, que rezamos las cosas. Decimos los versículos como un rezo que repetimos a veces sin ton ni son, sin ningún sentido, pero no tiene carne en nuestra vida, ¿no? No tiene lo que hemos llamado, lo que Francis Schaeffer decía, la praxis, la práctica de la vida cristiana. ¿Mm? No se trata de que por eso vamos a ser salvos, como dijimos en el final de la clase,
no, sino tener la práctica de la vida cristiana. Concluimos, mis estimadas hermanas y hermanos, con estas preguntas de aplicación que son tan importantes en la vida de los cristianos. Y tenemos que preguntarnos lo siguiente, preguntas de aplicación: ¿qué significa la autoridad de Jesús para mí, para mi iglesia, para mi sociedad? Esta pregunta es muy importante. ¿Qué significa la autoridad? Hermana Soledad, ¿qué significa la autoridad de Cristo en la sociedad donde usted vive, en su trabajo, en su casa? ¿Qué significa? Hermana Adriana, ¿qué significa esto en tu vida? Vamos contestando esto. Hermana Sí, Rocío, maestro, adelante. bendiciones. Es someternos por voluntad propia ante su señorío, porque pues él no tiene autoridad, él es la autoridad. Y si él es la autoridad y reconocemos que él es también nuestro Señor, pues voluntariamente para abajo, solitos, reconociendo que es soberano, que es Dios, que es supremo, que es dueño, que es el dador y autor de nuestra vida, es también el que la quita, él es el que, pues por él están hechas todas las cosas y de él son todas las cosas. Sí, es mi estimada hermana Adriana. Ahora vean ustedes, y ya que comentó esto Adriana, y hermana Soledad. Perdón, pastor, tengo problemas con el audio. No te apures, mi estimada hermana Soledad. Ahí te Nada. escuchamos bien, ¿eh? Sí, Hoy gracias. te escuchamos muy bien. Creo que la velocidad de tu internet no te alcanza y así con la Sí, cámara no, apagada está perfecto, te escuchamos perfecto. gracias. ¿Quieres comentarnos algo? Sí, hermano, más o menos lo que dijo la hermana acerca de que Él es soberano, Él es todopoderoso, Él es todo para mí. Ok, Tiene la autoridad en todo. la autoridad en todo. ¿Y qué significa Amén. esa palabra que en inglés es all, que en griego es holistic? ¿Qué significa todo en mi vida? Cada segundo de mi vida Él tiene la autoridad. Que si yo Sí, tomo una amén. decisión, esa autoridad debe estar ahí. Y esa Sí, autoridad, si tomo esa decisión, debe ser reflejada. ¿Qué me así es. valida a mí como cristiano? Me valida a mí como cristiano que venga aquí, que me ponga un título aquí que diga maestro en Biblia, titulado del Columbia Bible College en los Estados Unidos, y mi título aquí colgado atrás. ¿Eso me valida? No. Lo que me Sí, valida es no, la vida cristiana, que usted venga aquí y le pregunte a mi así es. esposa, que le pregunte al vecino de arriba, al de al lado, en mi trabajo que vaya con mi patrón, le digo, oiga, este que le dice usted, hermano Nahum, ¿es cristiano? ¿Tiene una actitud cristiana en, su- en su, en su vida? Un día, fíjense, les voy a contar esto. eh, lo que regresando y como propósito de enseñanza, ¿qué significa este texto en mi vida? Preguntas de aplicación. En el Evangelio de Marcos se usa mucho el término hijo de Dios y Marcos está tratando de mostrar que era cierto, esta afirmación era cierta. Está, verbo, demostrado cómo, pregunta, Jesús usó su autoridad. Se ve esto al principio del Evangelio y también al final, tanto el 1:1 como el capítulo 11, versículo 27 al 33. Marcos, 3 minutos, Marcos 2 muestra su autoridad. Los participantes, quiénes, el procedimiento qué. Aun cuando Jesús tenía la autoridad, tenemos que ver la situación en la cual puede actuar, la prioridad, el propósito, alegoría, actualizar lo que está en la historia. Se puede presentar la historia desde el punto de vista de Jesús. Fíjate, esta es una alegoría buena y me gusta. Una vez prediqué con este ejemplo, me gustó, y leí el texto como está en Marcos capítulo 2 y luego dije, a ver, ¿cuál era el punto de vista de Jesús? ¿Cuál era el punto de vista de Jesús? Hagan este pequeño ejercicio, ya saben la historia, no tenemos que leer Marcos 2 del 1 al 11, pero ¿cuál era el punto de vista de Jesús? Había llegado, estaba en una casa, estaban amontonados, ¿y cómo lo vería Jesús? Piensen un poquito, alguien toma la palabra. ¿Cómo lo vería Jesús esto? ¿Qué piensan ustedes? Es un ejercicio de alegoría, o sea, no es que estamos aumentando ni quitando el texto, es un ejercicio de alegoría.
Una multitud necesitada. Ándale, una multitud necesitada. Eso es lo que estaba en los ojos de Jesús, estaba eso, veía la necesidad. ¿Qué más vería Jesús? Vean al texto. Atrevidos, atrevidos y valientes. Ah, sí, dice, viendo la fe de ellos, ¿verdad? ¿De quién? ¿No? De los que estaban ahí, sabían que Jesús le podía sanar. ¿Qué más estaba pensando Jesús? Arriesguémonos a leer los pasajes de esta manera. ¿Qué estaba pensando el paralítico? ¿Qué estaban pensando los amigos? ¿Qué estaban pensando los que estaban en la puerta, que han llegado hasta adelante y dicen, mira, estos gandallas se metieron en la fila? Imagínese que esté usted ahí con un dolor de estómago y que Jesús lo quiere que lo sane y se le meten los amigos abusivos y le hacen un agujero en el techo y le ponen todo. ¿Qué estaban pensando cada uno de ellos? Esto nos dice. Eh, Hay por ahí un ejercicio de relectura en el ejercicio de lecturas que se llama la historia del lobo, del Caperucita, según contada por el lobo, ¿verdad? ¿Cómo contaría el lobo la historia de Caperucita? A veces hagamos estos ejercicios de esto. ¿Cómo lo ve? El punto de vista del paralítico, el punto de vista de los amigos. Ejemplo de un sermón misionero de Marcos 12. Título, vemos este sermón, ya tenemos todo este material, ya masticamos, comimos todo este material y ahora sí llegamos a la parte medular, que es nuestro bosquejo, como vamos a predicar. Título: la barrera que hay que derribar para que alguien conozca a Cristo. Los amigos derriban una barrera física por fe que es práctica. La fe tiene que llegar a ser práctica. ¿Recuerdan ustedes qué interesante la palabra? Híjole, el tiempo me falta, pero tengo que decir la palabra en griego, que es la palabra pistis, y la palabra pistis significa creer en el sentido de conocer de antemano las cosas. Es muy parecido a epistemología, que es la ciencia de saber o conocer las cosas, y este sentido es ahí el que tenemos con este ejemplo. ¿Querías decir algo, Pastor Francisco, o estabas? Yo creo que aquí lo más importante es que nuestro Señor Jesucristo conocía los corazones de cada uno de los que estaban ahí. Eh, Dice la palabra que el evangelio son de buenas noticias. Ahí en esa escena, por decirlo así, estaban los fariseos con un corazón duro. ¿Qué era lo que pasaba por el corazón de Jesucristo? Él sabía que iba a ser atacado, él sabía que iba a ser juzgado, él sabía que iban a recibir bendición, iban a recibir palabra, iban a recibir esperanza, pero también sabía que había gente que estaba en su contra y también sabía que esos corazones duros con la palabra no iban a ser de carne, iban a seguir siendo duros, y eso le daba un paso más a su muerte, porque porque ya lo veían a él, bueno, más bien al propósito de Dios, ¿no? Es un paso más al propósito de Dios de la cruz de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ya lo veían a él para buscarle cualquier cosa para juzgarlo. Y él veía corazones de todo tipo. Así es, él no tiene, antes de leer el pasaje de San Juan, capítulo 3, que habla de este hombre que Jesús le dice que es necesario hacer de nuevo, el último versículo del capítulo 2 dice por qué no tenía necesidad que nadie le dijera acerca de las personas, porque él conocía lo que había en el corazón de las personas. Perfecto y extraordinario comentario, porque ese es el punto número 2. Los amigos derribaron una barrera ideológica, es decir, ahí estaban los fariseos y los escribas, y el pueblo creía en ellos y sabían que ellos tenían la palabra, ellos podían tomar decisiones. El problema fue la mente de la gente. No dejaban pasar al paralítico. Estaban dominados por la ideología de los fariseos. Por fe, no hace falta pelear con las otras ideologías. Debemos ser creativos y prudentes en la proclamación del evangelio. Qué interesante esta observación que hace el autor de este manual. Ilustración. Si durante la cosecha si durante la cosecha el cielo se llena de nubes, debemos trabajar más rápido o buscar otra alternativa para guardar la cosecha. No sirve de nada quejarse de las nubes. Esto es algo ideológico, es decir, tenemos las necesidades, los problemas nos dan alternativas de solución. Eso debemos hacer. Los amigos derriban una barrera material por fe persistente. La fe que es persistente. La fe debe ser persistente. Y vamos a otro pasaje, el próximo
viernes, primero Dios, que será el pasaje final de este tema, me parece, y ahí vamos a terminar ya con estas preguntas y vamos a hacer preguntas sobre este pasaje. Si tienen oportunidad, porque vamos a ir analizándolo con diccionario y todo, si tienen oportunidad, háganlo, por favor. Me traen leído el texto que dice ahí de Mateo 5:8, porque es un texto, es un solo versículo. Léanlo, déjenlo descansar, vuélvanlo a tener para estar ahí apuntando. Ponemos rayita hasta aquí y terminamos nuestra clase. No se me vayan, vamos a